Bien, quiero en esta oportunidad concluir el tema que tengo pendiente. Gracias al Señor, ya estoy finalizando lo que es el estudio de las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, que Juan, apóstol de Jesucristo, escribió, ¿verdad? Porque el Señor envió a su ángel para que le dijera estas cosas a su siervo Juan, cosas las cuales beneficiarían a la iglesia de aquellos entonces, pero también a la iglesia del Señor en todas las épocas. En nuestro tiempo también ha beneficiado mucho cada uno de estos mensajes, porque hemos aplicado cada uno de ellos en su forma profética para que la iglesia sea edificada para la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Y bien, corresponde este día hablar sobre el mensaje a la iglesia de Laodicea. Gloria a Dios. Quiero hablar sobre el mensaje a la iglesia de Laodicea. La vez anterior hablé sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que era el penúltimo mensaje. Este es el último de los 7. En cada uno de ellos vemos al Señor hablarle a la iglesia, a 5 de ellas con amonestación, a 2 no, pero también encomió a algunas de ellas, en particular más a la iglesia de Filadelfia como la iglesia de Esmirna, aunque también otras tuvieron encomios. No vacía la Odisea, lo cual vamos a notar perfectamente hoy con este mensaje. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en Apocalipsis capítulo 3, bendito sea Dios, y los versículos siguientes, que serían del versículo 14 hasta el 22, nos dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, este es el mensaje que envió nuestro Señor Jesús por medio de su ángel a Juan, para que Juan, apóstol de Jesucristo, lo enviara a las 7 iglesias, y en especial primeramente al ángel de la iglesia, y luego toda la iglesia en general. Bendito sea Dios. Hermano, quiero enseñar acerca de este mensaje bajo el título La iglesia tibia. La iglesia tibia. Recordemos, hermanos, que en cada uno de los estudios anteriores yo he venido diciendo que cada una de estas iglesias
o de estos mensajes tienen también, hermanos, un papel profético que desarrollar en cada una de las edades respectivas. Y este mensaje proféticamente abarca el periodo de años desde 1990 hasta la tribulación. Algunos dirán un poco más antes, ¿verdad? Pero consideramos así de esta manera, de 1990 hasta la tribulación, donde la iglesia cambió muchísimo, muchísimo. Es bueno recordar que los siete mensajes tienen aplicación también para la iglesia actual. O sea, podemos aplicarlos a la condición de la iglesia actual. Cada uno de ellos. No solo el mensaje a la iglesia de la Odisea. No solo el mensaje a la iglesia de Filadelfia. No, podemos aplicarlos todos. Aunque también, reitero, tienen un periodo de años donde proféticamente se cumple más claramente cada uno de los detalles de la profecía que tienen los siete mensajes. Muy bien, hermanos, con respecto a la Odisea, yo quiero hablar un poquito, como lo he hecho también en los otros estudios, acerca de la historia de la ciudad, donde estaba ubicada la iglesia. Y en este caso es donde estaba ubicada la iglesia de la Odisea. La Odisea estaba situada a unos 69 kilómetros al sureste de Filadelfia, 17 al oeste de Colosas y casi 10 de Hierápolis, según Colosenses 4:13, en el valle de Licos. Claro, eso no está en la Biblia. Lo que usted va a encontrar en la Biblia es acerca de la referencia que hay acerca de la Odisea, muy cerca de la iglesia de Colosas. Amén. Hasta mediados del siglo III antes de Cristo se la conocía como Diospolis, la ciudad de Zeus y Roas. Pero alrededor del 250 antes de Cristo, el gobernante sirio Antíoco II extendió su influencia hacia el oeste, conquistó la ciudad y le puso por nombre la Odisea, en honor a su esposa, la Odisea. La Odisea era conocida por tres industrias principales: el préstamo de dinero, la lana y la medicina. En particular, el colirio, que era una solución salubre para los ojos. La falta de una fuente de agua adecuada obligó a la ciudad a construir un acueducto subterráneo. En la ciudad había un acueducto subterráneo. Y por esa razón, las aguas alcanzaban una cierta temperatura que en lo común le llamamos tibias. Muy bien, las tres industrias, así como el suministro inadecuado de agua potable, formaron parte del mensaje en esta carta. Esas tres industrias de las que he hablado: el préstamo de dinero, la lana y la medicina. Estas tres formaron parte de este mensaje, y el Señor habla acerca de algunas cosas como para amonestar a la iglesia, tomando ejemplo de lo que pasaba o estaba sucediendo en la ciudad, así como lo hizo también con las otras iglesias. El Señor puso ejemplos claros
de lo que pasaba en la ciudad o de lo que había pasado en otra época para ponerle el ejemplo a la iglesia de lo que había sucedido o estaba sucediendo para enviar ya sea una amonestación o a lo mejor un encomio para dicha iglesia. Bien, Juan dice, y escribe al ángel, el Señor dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. La palabra Laodicea está compuesta por dos raíces del idioma, por supuesto, común en esa época. Laos, que significa pueblo, y dique, costumbre. Representa pues el gobierno, el derecho, la voluntad del pueblo. Eso representa esa palabra, la Odisea, la voluntad del pueblo. Y a usted va a notar por qué más enseguida este mensaje a la Odisea tiene que ver también con la condición de la iglesia actual. Por supuesto, a excepción del remanente fiel, porque sé que hay un remanente fiel. Si no, podemos preguntarnos por quién va a venir Cristo. Tiene que estar un remanente fiel esperando al Señor. Bendito sea Dios. Así como Filadelfia es la iglesia del amor fraternal y el Espíritu Santo, o sea, una iglesia llena del Espíritu Santo, la Odisea es la iglesia de la complacencia propia y del espíritu humano. Pablo envió una carta a esta iglesia y pidió a los colosenses que procuraran que su carta se leyera en la iglesia de los laodicenses y que ellos a su vez leyeran la carta que había enviado a esta iglesia de Laodicea. Colosenses 4, versículo 16. La descripción que hace Jesús de sí mismo, como la palabra amén, porque dice y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén. Esa palabra que proviene del texto hebreo del Antiguo Testamento, el amén transmite la idea de lo que es verdadero, firmemente establecido y digno de confianza. Bendito sea Dios. Entonces, es Jesús el verdadero. Gloria a Dios. Es Jesús digno de confianza. Bendito Dios. Como el amén expresa la verdad inmutable de sus promesas, así el testigo fiel y verdadero, la verdad de sus revelaciones respecto de las cosas celestiales que ha visto y testificado. Gloria a Dios. Él es el testigo fiel y verdadero porque vio cosas celestiales y testificó de ellas. Él, durante su ministerio, habló acerca de la gloria que había tenido antes con el Padre o junto al Padre. Gloria a Dios. Él describió a seres angelicales que alaban y que sirven al Dios Todopoderoso. Él describió muchas cosas acerca del cielo. Bendito sea Dios. Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el fiel, es decir, el digno de confianza. Gloria a Dios. Para esto, hermanos, tres cosas son indispensables para que alguien sea digno de confianza. Bíblicamente hablando, haber visto con los ojos lo que atestigua, ser competente para referirlo a otros y estar dispuesto a hacerlo verazmente, solo con la verdad. Gloria a Dios. En Cristo se llenan
todas estas condiciones. Por eso Él es el testigo fiel, el digno de confianza. Gloria a Dios, sus ojos han visto lo que atestiguan. Y Él es competente para referirlo a otros. Así lo habló con mucha autoridad. Lo dijo con mucha autoridad. Y lo dijo también haciendo uso de la verdad. Gloria a Dios. Ahora, con respecto a lo que dice Juan, el principio de la creación de Dios dice esto. No dice que Él tuvo un comienzo. No. Sino que Él es el principio. El principio de la creación de Dios dice esto. Él es el origen de la creación de Dios. Y Él es preeminente sobre toda la creación. La Biblia no enseña, como algunas teorías lo enseñan, lo dicen, acerca de que Jesús fue creado por Dios Padre. No es así. Él es el principio de la creación de Dios. O sea, hermanos, Él es el origen de la creación de Dios. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo el espacio, dijo su palabra. Y en Juan 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo es la palabra. El verbo es con Dios y el verbo era Dios. Bendito sea el Señor. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo el universo, Él dijo la palabra. Y por la palabra fueron creadas todas las cosas. Ahí estaba Jesucristo, el Hijo de Dios. No dice que Él fue el primero en ser creado, porque hay doctrinas falsas que enseñan que Jesucristo fue creado, porque dicen que el texto enseña que pues fue creado, pero en realidad no enseña eso el texto. El texto enseña que Él es el origen de toda la creación, no que haya sido creado. Él dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, el que existo desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Dios. No hay principio de días, no hay un final. Espero que me comprenda esto, porque esto es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los términos frío, caliente, tibio, es muy probable que se relacionen con las aguas que habían alrededor de la Odisea. Porque hace un momento dije que habían hecho en esta ciudad acueductos subterráneos para poder transportar el agua a muchas partes de la ciudad. El agua fría, hermanos, en días calurosos es reconfortante. El agua caliente en días fríos es vivificante. Ambas producen efectos aceptables, ya sea fría o caliente. Bendito sea Dios. Pero el Señor le dice: no eres ni frío ni caliente, eres tibio. El agua tibia es una mezcla de partes iguales de agua fría y caliente. Es intolerable. A algunas personas hasta les provoca vómitos. Esta era la condición espiritual de la iglesia. Ni frío ni caliente, sino tibio. Había una mezcla. Vea usted. Había una mezcla de las dos. El Señor pone como ejemplo esas aguas que salían tibias para referirse a la condición de la iglesia de la Odisea. Una iglesia tibia, no apta para poder ser aceptable. Por eso el Señor le dijo: por cuanto eres tibia, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que pasa con aquellas iglesias de la actualidad que tienen una mezcla de doctrinas? Un poquito de la Biblia, otro poquito por allá de filosofía, de humanismo,
Es una mezcla. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Porque la iglesia debe de regirse por la palabra de Dios, no por filosofías de hombres, no por doctrinas de hombres. Entonces, la condición de muchas iglesias de ahora en día es esa. No están fríos ni calientes. Si estuvieran fríos, tienen la oportunidad de poderse calentar. Y si están calientes, pues están con el fuego del Espíritu morando en sus corazones, pero están en una condición de tibieza. Y eso es más serio. Porque el Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros nos dejemos guiar por la palabra de Dios, por las doctrinas que están en la Biblia. Cuidado cuando ya a la iglesia empiezan a entrar doctrinas antibíblicas. Cuidado cuando en la iglesia empiezan a oírse ya en las predicaciones doctrinas raras que no tienen que ver con la Biblia. Hay una cantidad de doctrinas falsas que han engañado a los ingenuos. Una cantidad de doctrinas falsas. Mire, hace años, esto que voy a decir, está de moda hablar de la unción. De la unción. Oiga, y esa especie de enseñanza, de doctrina de la unción del zapato, que la unción de la vara, que la unción de la Coca-Cola y un montón de cosas absurdas. Son doctrinas antibíblicas. El Señor dijo, por cuanto eres tibio. Él no acepta esa condición de tibieza. Él no acepta aquellas iglesias que tienen una mezcla de doctrinas bíblicas y puramente humanas. Él no acepta esa condición. Él quiere que la iglesia viva por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. La iglesia donde gobierna el pueblo, donde hay que predicar lo que le gusta al pueblo, es lo que vemos en la actualidad. Donde es el pueblo el que gobierna, donde hay que predicar lo que le gusta al pueblo. Y eso no tiene que ser así. La palabra de Dios dice Hebreos 4, versículo 12, que es cortante como una espada de dos filos. La palabra hiere, corta. Si no corta por un lado, corta por el otro. La palabra de Dios es cortante, como una espada de dos filos. Pero la gente se molesta cuando oye la palabra. No todos. Me refiero a muchas personas que ahora tienen comezón de oír a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gloria a Dios por aquellos hermanos que escuchan la palabra, que guardan la palabra, que no se molestan, no se ofenden con la palabra. Y si les ofendió, pues saben que deben aceptarla con humildad. Entonces, esta condición de tibieza es, hermanos, o se caracteriza por tener aquella inquietud de oír cosas nuevas, cosas raras. Ya no el gusto de la verdadera palabra. Ya no, hermanos, el deseo de oír la palabra de Dios como está escrita. Entonces, vea, esto es lo que está pasando. Por eso la Odisea, dije yo, no sé si usted recuerda, hablé acerca de
lo que le gusta al pueblo. La iglesia cuya atención está dividida entre Cristo y el mundo. Hay una mezcla entre Cristo y el mundo. Entonces es la condición de la iglesia. Esa es la condición de la iglesia. Aquellas congregaciones que viven aceptando un poco de esto, un poco de aquello, un poco de lo otro, y aquello se hace una mezcla. No está obrando la palabra únicamente, sino que tiene de una doctrina, tiene de otra, tiene una filosofía, tiene otra. Entonces, eso es una mezcla y eso es aborrecible delante de Dios. Vea, el Señor le dice también a la iglesia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, el Señor amonesta fuertemente a esta iglesia, fuertemente. Yo soy rico, decían. Yo soy rico, decía la iglesia, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esta iglesia había gustado todo lo del mundo. Había ganado el aplauso y el reconocimiento del mundo. Había escalado posiciones y disfrutado ventajas materiales. Y según ellos, no necesitaban de nadie ni de Dios. Observemos la iglesia actual. Muchas congregaciones así están. Han ganado, o primero, han gustado todo lo del mundo. Han ganado el aplauso y el reconocimiento del mundo. Muchas iglesias han caído tan bajo. Muchas iglesias han caído tan bajo que lo que les interesa es ser reconocidos por el mundo, ganar el aplauso del mundo. Muchas iglesias están así. Muchas han aventajado también materialmente y se han llenado de orgullo, que no necesitan de nadie, ni siquiera de Dios. Usan el nombre de Dios, pero no porque verdaderamente lo tengan en sus corazones, sino para beneficio propio de cosas que no agradan a Dios. Ahora, no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, alguien sin la gracia de Dios. Y aunque suene fuerte lo que voy a decir, pero también desgraciado. No sabes que tú eres un desventurado, o sea, sin ventura, pero también es sinónimo de desgraciado. Y luego dice miserable, o sea, desdichados, con necesidad extrema de las cosas espirituales, porque aquellos que tienen una mezcla de doctrinas y enseñan todo ese tipo de cosas que no agradan al Señor, no tienen nada de lo espiritual. Entonces el Señor dice, mas no sabes que tú eres un miserable, pero también pobre, mendigos espirituales, infelices, desposeídos con la relación a los valores eternos. Ellos no tienen ninguna posesión con relación a los valores eternos. Nada, absolutamente nada. No tienen ninguna ganancia de lo celestial. Fíjese usted la condición de ellos. Así están. También dice ciego, privados de la vista espiritual. No veían a Dios ni su propia condición. Así están muchos hoy. No ven a Dios, ni ven su propia condición. Están ciegos completamente. Han caído en esa condición por aceptar tantas cosas que no vienen de la palabra de Dios, sino del mundo, sino de filosofías de hombres. Entonces, así están muchos ciegos. Y si estos que están ciegos son líderes, pues todavía es más serio, porque un ciego que guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Mire, hay cantidades de personas, muchísimas personas, siguiendo a líderes
que tienen esta mezcla de doctrinas en la iglesia y enseñan muchas cosas fuera de la palabra de Dios. Hay miles de personas que le siguen. Hay miles de personas que están asistiendo ahí, a esa congregación. Y ese es un serio problema, créame. Es un serio problema. ¿Por qué? Porque no los llevará al cielo. También dijo el Señor, ¿no sabes que tú eres un desnudo? O sea, despojados de la ropa de la justificación de Cristo y de la santificación de la palabra de Dios. La condición de estos hermanos era bastante mala. Dice el Señor, también tú estás desnudo. No soy yo quien los he justificado. No es mi palabra la que los santifica. Ustedes están despojados de esto. Están desnudos. Entonces la reprensión, hermanos, fue bastante fuerte, pero era necesaria. Era necesaria. ¿Y sabe qué es lo más triste sobre esta situación? Lo veremos más adelante con respecto a dónde se encontraba el Señor. ¿Dónde se encontraba el Señor ante esta condición? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí hay un llamado. Oiga, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Las pruebas son disciplinas de Dios. Él nos está reprendiendo de esa manera, nos castiga de esa manera porque nos ama. No quiero pasar al siguiente versículo sin haberle dado a usted consuelo acerca de la prueba que usted está pasando. Yo no sé, ¿verdad? Por lo que usted está atravesando, no sé la situación o la condición en la que usted se encuentra, pero quiero recordarle que el Señor permite que las pruebas nos fatiguen y nos hagan sentir mal, porque de esa manera el Señor nos reprende, porque nos ama. Bendito sea Dios. Así es que téngalo bien presente usted. Téngalo bien presente. Quizás usted se pregunte, no sé por qué esta situación, no sé por qué esto otro, no sé por qué mientras estaba pasando esto, vino aquello otro. Mientras estaba pasando estas situaciones, otra cosa más. Las pruebas van llegando y todo se ve, hermanos, todo se ve gris, pero quiero decirle que mientras usted, hermano, hermana, sepa que usted está agradando al Señor, esto es o son pruebas que han venido, bendito sea Dios, para que usted pueda desarrollar más su fe, gloria a Dios, y puedan parar más su confianza en Jesucristo. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Claro, no solamente van a servir para que usted desarrolle la fe. Oiga, cuando las pruebas vienen, amados hermanos, pasamos momentos demasiado difíciles, pero esos momentos nos ayudan no solo para escalar en fe, sino para aprender a perdonar, para aprender a depender de Cristo y muchas otras cosas más que nos van a beneficiar a nosotros en nuestras vidas espirituales. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por favor, tome en cuenta lo que acabo de decir. Ahora, el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note a dónde estaba Jesucristo. Estaba fuera. La puerta de esta iglesia estaba cerrada y él estaba fuera. Qué triste. Qué triste. Así está Jesucristo en la actualidad, fuera de muchas congregaciones, porque han metido libertinaje, han metido muchas cosas del mundo y a él lo han dejado afuera.
y solo de nombre, nada más. Solo de nombre lo tienen adentro. Pero en realidad ya no permiten que la palabra de Dios les gobierne. El Señor dice, arrepiéntete. ¿De qué? De tus pecados y tu apostasía. Nuestro Señor, aun cuando se encuentra con la puerta cerrada, esa iglesia, toca, llama. No se retira enseguida, llama. Por si alguno quiere oír su voz y abrir la puerta e invitarlo al banquete, entonces Él entrará. El amor de Dios es grande. Ahora, usted que me está escuchando, quizás sea una de aquellas personas que lleva una vida de tibieza espiritual. Quizás usted es una de aquellas personas que está asistiendo a una congregación, a lo mejor una mega iglesia, una iglesia muy numerosa de personas, pero se ha dado cuenta el día de hoy que si esa iglesia tiene, además de la palabra de Dios, otras enseñanzas como doctrinas, es tiempo que usted reflexione y se arrepienta. Eso indica que tiene que abrir la puerta de su corazón para que Jesucristo vuelva a entrar. Para que Jesucristo entre, usted lo va a invitar a que entre para que se quede ahí. Gloria a Dios. Ya no se vaya. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dijo el Señor, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Aquí hay algo que se le considera como una reciprocidad deleitosa. El Señor dice, entraré a él, cenaré con él. Pero recíprocamente dice, y él conmigo. Gloria a Dios. Yo moraré en él y él conmigo. Gloria a Dios. Juan 6, versículo 56. Entonces, aquí está, hermano, la invitación que hace el Señor desde fuera de la iglesia. Está fuera de la iglesia. Estaba fuera de la iglesia de la Odisea, como lo está también en la actualidad, fuera de muchas iglesias. Y aunque tengan muy bonito nombre, aunque tengan mucha membresía, aunque todos los que asisten ahí se llamen o se hagan llamar cristianos, eso no tiene ningún fundamento. El Señor dice enseguida, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendito sea Dios. Él promete al vencedor que compartirá la gloria del trono de Cristo y que reinará con él sobre la tierra milenial. Gloria a Dios. Los que le sigan en humildad, rechazo y sufrimiento, seguirán también en gloria con él. Bendito sea Dios. El Señor hace una promesa al vencedor que estará también en la gloria con Cristo. Bendito Dios. Esa es la gran promesa para el que se mantenga firme, para aquel que venza. El Señor concluye con lo siguiente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Luego, y por última vez, se aconseja solemnemente al oyente a que dé atención a la voz del Espíritu, a la voz del Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu Santo la que nosotros debemos oír. Es la voz del Señor.
Oiga, el Espíritu Santo nos está diciendo qué es lo que nosotros necesitamos hoy en estos tiempos. El Espíritu Santo nos está indicando qué es lo que nosotros necesitamos hacer, cómo debemos vivir. Bendito sea Dios. Él nos hace saber y a muchos recordar por el poder de la palabra que a Dios no le agrada la condición de tibieza. Por supuesto, también no le gustan aquellas personas que viven frías. Por supuesto. Pero consideremos, por lo que pasaba la iglesia de la Odisea, lo serio que es la condición de tibieza. Cuidado con estar en esa condición. Si usted cree, si usted se ha analizado a sí mismo y ve que está en esa condición de tibieza, pues puede arrepentirse ahora mismo y entrar en el calor del Espíritu. Gloria a Dios. El Señor le espera. Él toca la puerta para ver si usted abre. Y yo espero que en esta mañana muchos abran la puerta de su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y le permitan al Señor que more dentro. No viva usted de una apariencia religiosa. No viva usted solo de nombre de cristiano. Usted tiene que ser un verdadero cristiano. Y recuerde que usted tiene que vivir por la palabra. No tiene que vivir por un poco de la palabra, un poco de filosofías de hombres. No. Es por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. Hay muchas filosofías de hombres, muchas enseñanzas de hombres. Y una de ellas que muchos la han hecho bastante popular y de esa manera se defienden cuando se les corrige. Cuando se les corrige en un área muy importante de la vida cristiana. Dicen, no, si Dios lo que quiere nada más es el corazón. Oiga, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida o para la venida de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, como esa enseñanza de que Dios solamente quiere el corazón, así hay muchísimas más que son enseñanzas de hombres. No es lo que la palabra de Dios enseña, no es la esencia de la palabra de Dios. No. Entonces, tengamos cuidado. Tratemos la manera, amados hermanos, de que sea única y exclusivamente la palabra de Dios la que nos rija. Gloria a Dios. Y que vivamos por ella hasta que Cristo venga. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes esta enseñanza el día de hoy.